Noticias 24. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Continuamos la revisión de las noticias acá en el canal 24 Horas, donde nuevamente, por supuesto, ha sido una jornada marcada por el tema de la seguridad ciudadana y por la sensación de inseguridad más bien. Hubo 150 balazos, una persona fallecida, 3 heridos, todo esto en medio de un velorio. E incluso funcionarios de un CESFAM que fueron amenazados de muerte con armas de fuego, armas de guerra, armas largas. Es parte de la brutal balacera ocurrida en el sector de Bajos de Mena, en la comuna de Puente Alto. El alcalde Codina ha emplazado al gobierno, concretamente a la ministra Toá, señalando que debe salir de la moneda para conocer la realidad. De hecho, y por decisión del Ministerio Público, ese CESFAM, cuyos funcionarios incluso tenían temor de seguir atendiendo porque estaban siendo amenazados, imagínese usted, tuvieron que ser resguardados por carabineros. Queremos hablar de este tema. Estamos junto al senador Iván Flores precisamente para hablar de esta materia, senador de la Democracia Cristiana y presidente de la Comisión de Seguridad. Primero que nada, buenas tardes y bienvenido. Muchas gracias, Iván. Buenas tardes. Bueno, primero, una vez más tenemos que hablar en este espacio de una jornada negra desde el punto de vista de la seguridad, este tiroteo en Bajos de Mena, donde incluso, como decíamos, los funcionarios del CESFAM son amenazados para no atender a los potenciales heridos que lleguen, donde se da persecución a una ambulancia, donde hay una niña de 13 años y se le dispara para ultimarla. Horas antes nada más, en un paso bajo Nello Espejo, saliendo de un cementerio, otro baleo, una persona muerta, 3 heridos, un niño de 8 años con un disparo en la espalda. Esto es Juárez. Esto es Juárez. O sea, mira, la realidad está superando la teoría y está superando los esfuerzos que hay que reconocer que intenta hacer el gobierno, pero que los resultados prácticos no están ni en la dimensión, ni en la velocidad, ni en la oportunidad, ni a la altura del problema que hoy día tenemos, Iván. Y esto no es ninguna sorpresa, porque quienes estamos intentando estudiar a fondo este asunto y el crimen organizado que cometen organizaciones criminales que son transnacionales, sí, que preparan, que equipan, que le colocan la tecnología y el presupuesto suficiente para que esto avance y ocupe distintos territorios, finalmente está sobrepasando la respuesta del Estado. La respuesta del Estado es burocrática, es que cuando usted, es lenta. Cuando usted dice esto es Juárez, senador, es muy fuerte, porque Juárez llegó a ser en un momento la ciudad más peligrosa de la tierra. Incluso en el momento en que había guerras como la de Siria adelante, Juárez tenía mayor cantidad de muertos por 100.000 habitantes, que es la tasa con la cual se mide. Entonces, llegar a esa conclusión, usted que más preside la Comisión de Seguridad, es muy fuerte, sobre todo para las personas que están viviendo esta realidad. Y especialmente, Iván, porque lo que ocurrió en Juárez era finalmente que habían dos fuerzas, no digo equivalentes, pero sí lo suficientemente bien equipadas ambas como para que los enfrentamientos sean prácticamente infinitos. Es lo que ocurre en otros países que han tenido guerrilla. Un ejército regular de 100.000 hombres no son capaces jamás de contrarrestar y ponerle fin a una guerrilla de 10.000, porque se mueven, porque ellos son los que premeditan, porque ellos no tienen cuarteles, porque ellos tienen una tecnología y les permite dentro de su movilidad actuar y escapar. El cuartel de la policía, el cuartel de la Fuerza Armada está fijo, se sabe dónde están, se conocen sus protocolos, tienen limitaciones, en fin. En Juárez lo que ocurrió es que el nivel de violencia, equipamiento y recursos que tenían el crimen organizado hizo que el mismo tipo de armamento, el mismo tipo de protección, el mismo tipo de equipamiento vehicular tenían tanto los miembros de estos carteles que los que tenían la Fuerza Armada o la policía. Entonces no podemos llegar a eso, todavía no llegamos a eso. Pero esta premeditación que ocurrió aquí no es cualquier cosa. ¿Estamos en ese punto? Se lo pregunto porque efectivamente, mire, a mí no me había tocado, y llevamos bastante años en esto, usted también lleva bastante años en la vida pública, no me había tocado contar los muertos por decenas. O sea, francamente, tener que decir un fin de semana de fiestas patrias, decir, murieron más de 3 decenas de personas en homicidio. 37. Por eso dijimos... O sea, contar los muertos por decenas es algo a lo cual no estamos acostumbrados, no debemos acostumbrarnos, pero que lamentablemente sí está ocurriendo. Y hay otro cambio, Iván. Y esta es la diferencia entre el Chile de hace 10 años hacia atrás y el Chile que hoy día tenemos. Y no podemos seguir tratando de combatir delitos nuevos con tecnologías antiguas. No podemos combatir delitos nuevos cada vez más violentos con protocolos que son antiguos, con equipamientos que son antiguos y con sistemas burocráticos que intentan dar una respuesta luego del anuncio del presidente de la República o del ministro, la ministra del Interior o los subsecretarios hasta que se lleven a la práctica. O sea, dicho de otra manera, hay buenos planes,
Pero esos planes que están aprobados desde la ley de presupuesto del año 2023 para ejecutarlo el 2024, se lo dije al presidente de la República en la reunión de Cerro Castillo, presidente, tengo aquí las cifras del último informe de la DIPRES. Crimen organizado, gasto cero. Gasto cero. ¿Te fijas? Los gobiernos regionales no que el existe, año pasado fueron criticados por 56, hoy día tienen 32. ¿No existe el gobierno que ha dotado de mayores recursos policiales a Carabineros? Bueno, una cosa... Perdón, es lo que dice el gobierno y es lo que ratifica la autoridad policial, que con este gobierno se, de alguna manera... En vehículos. En vehículos, en infraestructura. Vehículos. O sea, no es real que se estén entregando recursos frescos para combatir el crimen organizado. Yo creo que organizado. desde la decisión política y el anuncio a que eso se transforme en un presupuesto especial y que ese presupuesto esté gastado. Cuando uno habla de gastado no significa salir a tonta y a loca, significa tener un proyecto, significa tener el proyecto evaluado, significa tener las autorizaciones de IPRES de ida y vuelta, significa licitarlo, significa comprarlo, que lleguen al país y después entregarlo. Y eso ha ocurrido con los vehículos, pero faltan muchas cosas que furon prometidas es que y que están dentro de la decisión. Es que usted dice, esto es Juárez, que es una primera definición y bueno, si uno ve las imágenes... Es una afirmación que hago con espanto porque así empezó Juárez. Ya, pero nosotros veíamos recién imágenes que no se pueden publicar además de los registros del tiroteo. Es terrible. O sea, hay un niño de 8 años tirado en el suelo con un disparo en la espalda, un hombre muerto en un vehículo, una mujer herida al lado, otras 2 mujeres en heridas un túnel donde premeditaron exactamente la hora, las condiciones para que definitivamente todo lo que se dé allí se dé en favor de la impunidad. Y usted lo que está diciendo es que en materia de crimen organizado el gasto en Chile hoy día es cero. Digo que en el ítem presupuestario aprobado en la ley de presupuesto del año pasado, según la información oficial de la DIPRES publicada en julio, que es el último informe oficial, el ítem de crimen organizado en Gendarmería tiene una ejecución del 100%, en Carabineros tiene 0 y en la PDI tiene 0. Entonces, cero, eso es lo que me acaban de entregar. Y yo hice un par de preguntas. Y una de las preguntas es que esto se licita en paquetes y por lo tanto pasa de 0, no a un 5 ni a un 10, sino que puede pasar de 0 a 30 de un solo o a un 50 de una sola vez. Pero en lo efectivo, Iván... No ha ocurrido. En lo efectivo, al mes de julio, no estaba. Ya. Entonces, mira, aquí yo entiendo el esfuerzo que hace el gobierno, ¿no? Pero tenemos que entender, y por eso parto diciendo, esto es Juárez como partió Juárez, en donde el Estado de México y sus estados no fue capaz de anticiparse a la velocidad con que transitan las organizaciones criminales, que tienen la plata, que tienen la tecnología, que reclutan gente, que la desesperanza de los jóvenes los hace presa de que por dinero fácil del fin de semana y luego de toda esta narcocultura que uno lo ve en la música, en el videoclip y lo demás, finalmente son presas y por lo tanto fácilmente una organización criminal puede tener 20.000 o 30.000 jóvenes trabajando para ellos. ¿Qué es lo que está pasando? Los soldados de los barrios. La favelización de nuestros barrios, Iván, que antes, mira, lo dijimos el año pasado, lo presentamos formalmente con la senadora Bodanich en una modificación constitucional para constituir un comité operativo de emergencia encabezado por el presidente. Que no solamente sea de voluntad que las policías se coordinen, porque se siguen escondiendo la pelota. Entonces aquí hay que armar algo que sea distinto, que sea operativo, que obligue a todo el mundo a coordinarse y a actuar en conjunto, mucho más allá de la Fiscalía ECO, mucho más allá. Senador, un par de cosas. Primero, ¿hasta dónde sabemos estos dos hechos que no sabemos si están conectados? El tiroteo en el paso bajo nivel y además el baleo en la cercanía del CEFAM. Sí, hay un denominador común. Que son los llamados funerales o narcofunerales o funerales de alto riesgo. Sí, pues. Porque efectivamente en el primero de los casos, que veíamos las imágenes, da cuenta de un cortejo fúnebre que es seguido en la carretera y es, bueno, como usted bien dice, acribillado bajo ese paso nivel. Y el otro caso también estamos hablando de 150 disparos. O sea, usted entiende que ahí evidentemente no solo hay el asesinato, sino que la ostentación de la capacidad de fuego. ¿Qué pasa con el proyecto? Son a lo menos 10 cargadores de una 9 milímetros. Por supuesto. A lo menos. Si es que fueran 9 milímetros, no fueran armas derechamente automáticas como para... Y las 9 milímetros las transforman y las transforman en subametralladora. Bueno, ¿qué pasa con el proyecto que iba a regular y vamos a tener un protocolo para los narcofunerales o funerales de alto riesgo? Es decir, la obligación de no hacer este sepelio, enterrar a la persona sin ningún tipo de acto, sino que del médico legal, derecho al cementerio, sin la posibilidad de que hubiera estos fuegos artificiales y toda esta ostentación que se hace. ¿Qué pasa con eso? ¿Por qué no se ha aprobado? Me está dando la oportunidad, Iván, de dar un par de coscachos a diestra y siniestra. Pero ¿qué pasa con eso? Pues bueno, eso se anunció con bombo y platillo. A ver, en la Comisión de Seguridad, de verdad, le hemos puesto todo el empeño posible, Iván.
tanto nuestros asesores legislativos con los del gobierno han estado trabajando todos los días, incluyendo la semana regional, en donde siguieron trabajando. La semana regional, estoy hablando de la semana 18, no descansaron. Mire, si el gobierno hubiese asistido a una reunión que tuvimos en Arica con 36 organizaciones, 36 de audiencias distintas, allí interrumpimos la audiencia y legislamos 2 proyectos fusionados que son súper importantes para Chile. El robo de cable, ¿no? Y se penaliza con dureza, y el robo de minerales. Rompen los mineraloductos, asaltan los trenes. Dijo, asáltanlos, porque no ha sido un tren el asaltado, han sido varios. Se suben a los camiones, bajan es una cosa de loco. Bueno, lo despachamos de la comisión. Y el segundo proyecto era narcofunerales. Como no fue nadie del gobierno, finalmente avanzamos hasta donde nosotros, con nuestra atribución, podemos hacerlo. ¿No fue nadie del gobierno? No. O sea, perdón, entonces cuando el alcalde Codina dice, yo le digo a la ministra Toá que salga de la moneda y venga a Terrero, no está tan equivocado. No está tan equivocado, yo creo que... ¿Usted encuentra que Codina tiene razón con lo que dice? Yo creo que hay mucha gente que reclama mayor celeridad, mayor cantidad de recursos, mayor tecnología, sobre todo la disponibilidad de funcionarios, particularmente de Carabineros, más allá de lo que algunos alcaldes en su desesperación han pedido con presencia de las Fuerzas Armadas, que yo discrepo de aquello. Tenemos 60.000 carabineros, Iván. El problema es que esos 60.000 carabineros no están disponibles para hacer prevención con la comunidad, ni las rondas necesarias, ni tampoco para hacer combate. Y la respuesta y la explicación es súper simple, y lo hemos estado planteando hace rato. Lo conversé con la ministra del Interior. ¿Qué hacen hoy día 3 carabineros, el que conduce más una pareja, acompañando a alguien que probablemente no quiera ni necesite contratar lesiones? ¿Qué hacen haciendo notificaciones judiciales? ¿Por qué tienen que estar escribiendo con la maquinita todavía en los retenes cuando en realidad esa pega la puede hacer un funcionario administrativo y no alguien que se pasó más de un año en un grupo de instrucción perfeccionándose para ser policía? Ya, o sea, pero ¿qué hacen está dirigiendo el tránsito? Sí, pero usted nos está diciendo que, por ejemplo, el proyecto de narcofunerales o funerales de alto riesgo no está aprobado porque el gobierno sencillamente no fue a la tramitación. No, yo digo que no fueron a Arica. La ministra del Interior estaba excusada, ella me lo dijo, no puedo ir y por estas son las razones, pero va a ir algún subsecretario, va a ir los asesores. No llegó nadie, bueno, y perdimos una semana con eso. Sin embargo, había un compromiso nuestro de sacar ese proyecto que está en segundo trámite, venía de la Cámara, hubo que mejorar harta cosa. Y lo cité hasta total despacho el lunes anterior a la semana regional. Pero eso no es falta, perdón, eso no es falta de prioridad, no es priorizar erradamente, porque yo me imagino que hay una sale prioridad. Si usted sale hoy día a la calle, con todo respeto por los otros proyectos que usted dice que se han aprobado, la gente no está preocupada del robo de minerales, ni el robo de cables de cobre. Probablemente las empresas sí, pero la gente no está preocupada de que roben. Directamente no. No, cuando se quedan sin luz, como les pasó el otro día, cuando robaron veintitantos postes. Sí, pero usted me pregunta cuál es la prioridad de la gente hoy día por lejos, el tema de seguridad. Es la protección. Entonces, cuando usted me está diciendo que no fue nadie, como está ahí, no fue nadie el gobierno a la aprobación del proyecto de narcofunerales, es que esa ley en Arica. Bueno, no es ley de la República todavía por esto. No. Esa fue una falta. Sin embargo, en el lunes siguiente la cité hasta total despacho, o sea, hasta la hora que sea, y si vamos a estar con pijama, estaremos con pijama, pero cité en esa condición. El gobierno pidió una semana más de plazo porque necesitaban hacer algunos ajustes. Yo lo entendí y por lo tanto quitamos esa convocatoria de total despacho y la dejamos para este lunes. Y este lunes fue hasta total despacho. Llegamos a un acuerdo bastante transversal, todos los asesores legislativos resolvieron varias cosas con los asesores de gobierno, estuvo no solamente el Ministerio del Interior, sino que además las Express, y lo mandamos a sala con la esperanza de que iba a ser despachado ayer. Y ojo, lo aprobamos el lunes. El equipo técnico de la comisión pidió a lo menos 4 o 5 días para preparar el informe, llevarlo bien a la sala, y le dimos 24 horas. Y lo aceptaron, trabajaron muchísimo tiempo y lo llevamos a la sala. Y en la sala, legítimamente, algunos colegas que no están en el área, y yo no los voy a criticar por eso, pero legítimamente no entendían bien algunas materias dentro de ese proyecto, que tiene algunas complejidades, y pidieron que no se votara en general y particular como pedimos, para que la gente nos entienda, votar en general es la idea. Nosotros ya lo habíamos votado en general y en particular en la comisión, o sea, estaba listo para votarlo a la sala y despacharlo a tercer trámite a la Cámara, con la esperanza de que la Cámara lo apruebe y ya es ley de la República. No obstante, y no vuelvo a repetir, legítimamente algunos colegas que no entendieron alguno o tenían algunos reparos pidieron solamente aprobarlo en general y darnos un plazo para presentar indicaciones de algunas cosas que les incomodaban. Bueno, lo acordamos con la mesa, lo aprobó la sala, una semana.
Una semana. El día 3 de octubre, si no me equivoco, es miércoles, se termina el plazo de indicación a las 12 del día. No obstante ello, yo ya tengo 3 sesiones convocadas, no una, como corresponde por reglamento para la próxima semana, porque tenemos a invitados a las 2 policías, registro civil, servicio médico legal, a un par de penalistas y algunas otras personas. Entonces, vamos a trabajar toda la próxima semana intentando anticiparnos a lo que algunos colegas dijeron en la sala, tenerlo todo resuelto y cuando lleguen las indicaciones lo tenemos listo. Yo quiero votarlo la segunda semana de octubre, ahora ya en particular, y ojalá que no tengamos otro retruque. Ya, pero en los hechos, Sí. Si uno mira la gestión de seguridad del gobierno, evidentemente se han implementado planes como el Plan Calles Sin Violencia, que uno puede preguntarse nuevamente dónde están las calles sin violencia, si lamentablemente eso no ocurre. Son soluciones de mediano plazo, bueno, Iván. Calles Sin Violencia no está en la inmediatez. Por supuesto, y por eso le pregunto yo, porque Sí. cuando uno ve los equipos ministeriales de este gobierno, de cualquiera, lo tiene que ver como un elenco, es como un equipo. Y cuando un equipo no está dando el resultado, usted legítimamente puede hacer ingeniería y movilizarlos, movilizar. Si usted mira lo que era el Ministerio del Interior bajo el mando de Isquia Siche, que fue muy breve, tenía una orientación completamente distinta a la que tiene la ministra Toá, y los resultados están a la vista. Pero no son pocas las voces que han pedido, sobre todo desde la oposición, y uno entiende que también es el juego oficialismo-oposición, un cambio en el equipo de seguridad del gobierno. Y cuando han dicho total, es decir, han dicho la ministra Toá, el subsecretario Monsalve, el subsecretario de Prevención del Delito Vergara, en fin. No hay que hacer ajuste cuando no están funcionando las medidas. Por más que se le ponga empeño, los números siguen siendo muy malos. Yo creo que hay que hacer un ajuste al interior del gobierno, no necesariamente en la ministra del Interior. Y no tengo ningún problema para decirlo si así lo pensare. Ya, pero no la ministra, ¿pero quién? Porque efectivamente... Yo creo que el problema, Iván, lo tenemos con Hacienda, derechamente, con la DIPRES. Y lo he dicho muchas veces, lo he dicho en la sala y lo he dicho en otros medios. El problema, Iván, y no es de ahora, y me va a disculpar el gobierno por lo que voy a volver a repetir por enésima vez, porque lo dije en Cerro Castillo, cuando la exposición a la que fuimos convocados a una reunión, pero fue una exposición de migración. Y como a mí me tocó partir hablando como presidente de la Comisión de Seguridad del Senado, yo le dije al presidente, discúlpeme, yo le voy a cambiar el eje de la conversación. Y le dije, el año pasado los gobiernos regionales fueron criticados porque a julio deberían haber tenido gastado el 70-80% de su presupuesto y tenían el 56%. Presidente, a julio de este año los gobiernos regionales tienen gastado el 32%. O sea, una subgestión. No se van a gastar la plata. ¿Y por qué? ¿Qué es lo que dicen los gobernadores? La circular esta, la circular aquella, los pusieron tal nivel de restricciones que la verdad es que es muy difícil licitar, contratar, en fin. Bueno, eso es exactamente lo mismo que está pasando, y se lo comenté al subsecretario Monsalve hace tiempo atrás, con la ruta crítica de los proyectos que presentan las policías. Cuando una policía te presenta un proyecto, tiene que ser evaluado por la Subsecretaría del Interior. La Subsecretaría lo manda si es que hay alguna tecnología que no está definida. ¿Cuál tecnología? Puede ser toda, hasta un teléfono puede ser tecnología. Tiene que ir al Evaltic, que es una entelequia rara que armaron para poder evaluar la pertinencia del proyecto. Ya tenemos 6 meses, 3 meses aquí, 3 meses allá. Después va la DIPRES. Y una vez que le dice, sí, la idea es buena, ahora haga el proyecto. Cuando preparan el proyecto y lo presentan, dicen, vamos a revisar si el proyecto que presentó es igual a la idea. Y tenemos 6 meses más. Eso es pura burocracia. Pero si eso estoy hablando, Iván. Entonces, cuando digo, no es solo responsabilidad de la ministra del Interior, hay al interior la organización burocrática y la relación con la dirección de presupuesto, que es extremadamente celosa del gasto de la plata, y nos estamos hundiendo producto de la falta de comprensión de que tenemos que hacer, así como hicimos un fast track legislativo acordando este proyecto sí, este proyecto no, démosle prioridad a este. Tienen que entender el gobierno que la prioridad nacional es seguridad, que la primera preocupación de la ciudadanía es seguridad, y por lo tanto la primera prioridad del gobierno es seguridad. Ya, ¿Para qué le damos tanta vuelta? vuelta? ¿Y usted cómo evalúa el equipo de seguridad del gobierno? ¿Usted cree que está funcionando bien? Yo creo que está haciendo agua, derechamente, porque mira... O sea, el equipo de seguridad del gobierno está haciendo agua. Sí, yo Bueno, creo, y cuando usted tiene ese problema tiene que hacer cambios. Pero por eso digo, no necesariamente la ministra del Interior, hay otros cambios. Pero cuando yo ¿Cuáles? hablo del equipo de seguridad, Iván, estoy hablando de parte de Interior, desde la Subsecretaría del Interior hacia abajo y en su interior de la Subsecretaría del Interior, pero en la relación con la Dirección de Presupuesto o al interior del Ministerio de Hacienda. Si el Ministerio de Hacienda no entiende que no es lo mismo colocar 1.000 millones en las policías. Mira, Iván,
hay algo que es más básico, que es la piedra angular de la respuesta. Y en esto no inventemos la pólvora, por favor. La pólvora la inventaron los chinos hace 3000 años. La respuesta al crimen organizado la tienen los europeos de mediados del siglo pasado, cuando lograron bloquear las mafias. Hoy día las mafias vienen de vuelta. La cárcel italiana, que es la peor cárcel del mundo para el crimen organizado, porque ahí se encierran los gallos de uno, no se conectan con nadie, no ven la luz del día siquiera. Esa es una cárcel a la que el crimen organizado no le gusta llegar. Las cárceles chilenas son, la verdad, un campo de vacaciones para estos gallos, porque al final de cuentas, cuando tenemos cárceles absolutamente sobresaturadas, ojo, que eso es una polvorina a punto de estallar, a punto de estallar. Y cuando tenemos cárceles que son capturadas por criminales que son mucho más avesados que los chilenos, son mucho más violentos que los chilenos, que muchos de ellos ingresan como primerizos porque nadie les conoce el historial, porque son los fantasmas, son tipos que ingresaron por la frontera, sí, claro, que sigue siendo permeable, ha mejorado la situación, pero sigue siendo permeable. Y ya en Chile no se le conoce el nombre, el apellido, el ADN, ni la huella, ni el historial. Entonces los meten como primerizos con los primerizos. Y de adentro, Iván, hay 3 leyes que hemos aprobado para prohibir absolutamente con fuertes penas, sobre todo para los funcionarios, si permiten el ingreso de celulares, drogas. Cada redada, son decenas de celulares los que aparecen, sí, claro, siguen cometiendo. Entonces la pregunta es, ¿se está cumpliendo la segunda pata de la mesa, de las 3 patas que tiene la mesa en donde se instala el crimen organizado? Está escrito, hay texto sobre eso. La primera es la impunidad. Cuando no somos capaces de perseguir el delito, identificar. Y mira, en Chile veníamos ya hace varios años archivando el 70% de las causas, 60% de las causas en las regiones, porque los fiscales pasaron de tener 1000 causas a tener casi 3000 causas y por lo tanto ninguna posibilidad de investigarla. Por lo tanto, el 60 o 70% de las causas se archivaban por imputados desconocidos. Y resulta entonces que esa condición de impunidad, y eso que no estoy hablando de los delitos bagatela, acabamos de aprobar y se promulgó una ley miscelánea que tiene que ver con el cierre de la puerta giratoria. Y en ese escenario, Iván, si me disculpan, sí, un segundo nomás. En ese escenario, la impunidad es el punto de partida. Si hay un país que no logra encontrar a todos los gallos que han cometido crimen, es... ¿Senador? Y la segunda pata es la corrupción. Y ojo, Chile es un país que se enorgullecía de tener a sus instituciones incólumes frente a las tentaciones. Hoy día son presas o de la extorsión o de la plata por debajo. Y las tenemos en instituciones, empezando por Gendarmería, siguiendo por algunos casos en aduana, siguiendo por Carabineros, que lo hemos... O sea, las noticias han sido un grupo de Carabineros, eran parte del paquete de delincuentes. O sea, no es un caso, han sido varios. Entonces tenemos que tener las contrainteligencias para trabajar dentro de las inteligencias. Y ahí tenemos el problema más serio, es inteligencia. Déjeme volver al caso inicial del cual estábamos hablando, que es este tiroteo en el CEFAM. Sí. Los funcionarios dejaron de atender, sí, porque efectivamente las condiciones sí, ya no es una cuestión de no tener los equipos para atender dignamente a la gente, sino que no tener la certeza de si usted va a terminar vivo al final de la jornada laboral, porque lo fueron a amenazar con armas de fuego para que no atendieran a los heridos de la banda rival. Y por eso hubo que resguardar. Y lo que hace el Ministerio Público, lo que hizo la Fiscalía, fue determinar que Carabineros tuviera resguardo permanente en ese lugar. En los hechos, uno podría decir que un CEFAM en ese lugar es su infraestructura crítica. Así es. ¿Estamos de acuerdo con eso? Estamos de acuerdo. Un CEFAM es infraestructura crítica. Estamos de acuerdo, pero no todos los CEFAM, porque si no sería infinito y no habría recursos pero para eso. Ese CEFAM es infraestructura crítica. Está en un sector crítico. Perfecto. Y está siendo resguardado por Carabineros. Sí. Entonces eso es un resguardo de infraestructura crítica, con la única diferencia que no con militares como piden alcaldes del oficialismo y de oposición, sino que con Carabineros. O sea, en los hechos ahí hay resguardo de infraestructura crítica. Y estamos distrayendo Carabineros que deberían estar haciendo otra cosa. Y entonces, ¿por qué no utilizar militares para aquello? ¿O usted cree que si hubiera militares en un lugar crítico como ese, parapetados como están los militares, con los implementos que tienen los militares, llegarían bandas de narcotraficantes a amenazar a los funcionarios? Es un inhibidor, sin duda que es un inhibidor. ¿Y entonces por qué es este recelo a avanzar en el resguardo de infraestructura crítica en la capital, como sí ha ocurrido en el norte, y donde ha funcionado aparentemente? Bueno, en las 2 macrozonas, digamos, en la macrozona sur tenemos alrededor de 1000 funcionarios de las Fuerzas Armadas actuando, que en la suma uno dice 1000, es un montón. No, son 12 patrullas, no es más que eso. Y se mueven a resguardar zonas que han definido como más calientes, digamos, dentro de 3 comunas, nada más, se mueven allí. En el norte lo que tenemos es un resguardo fronterizo que ha permitido de alguna manera bajar el ingreso, pero no lo ha impedido. De enero a agosto hemos tenido casi 40.000 ingresos irregulares. Sigue en eso.
Pero ¿sabes lo que ocurre, Iván? Entendiendo absolutamente lo que ocurre y que es infraestructura crítica y que no deberíamos distraer carabineros que tienen otra atribución y otra soltura para moverse, la ubicación de militares en ese punto es necesario. Hicimos el año pasado... ¿Es necesaria la ubicación de militares en un CESFAM Sí. hoy día, en un CESFAM como el de Puente Alto? En hoy día? un CESFAM crítico como este, por supuesto. O sea, ¿usted está de acuerdo con que haya militares en un CESFAM como el de Puente Alto? Yo estoy de acuerdo. Mire, no estoy de acuerdo, y lo he dicho públicamente, y tengo muchísimas razones que esgrimir, que salga las Fuerzas Armadas a la calle, porque la pregunta es, ¿y qué es lo que van a hacer si lo único que tienen son armamento letal? Ya, pero cuando... Un armamento letal Sí, disparado no es disuasivo, contra por una supuesto. banda es capaz, así como es capaz de atravesar el motor de un camión, es capaz de atravesar varios cuerpos y varias casas, entre medio inocentes. Por lo tanto, es súper peligroso y las Fuerzas Armadas lo saben, lo he conversado con ellos. Sin embargo, su capacidad disuasiva y su presencia en zonas críticas, estoy hablando de zonas críticas porque en la suma de los alcaldes, mira, dicen infraestructura crítica, el metro, las estaciones de buses, los paraderos micro, los CEFAM, los hospitales, los cuarteles. La lista es gigantesca. Le pregunto, ¿y cuántos militares tenemos? Tenemos 2.000 en la macrozona sur, 1.000 y 1.000, senador, disculpe. más en el norte. Hay dos conceptos que usted viene. No tenemos militares suficientes. Primero, usted parte de un supuesto que efectivamente las armas que tiene el ejército tienen esta capacidad, evidentemente son armas de guerra, no Sí. son armas de disuasión. Pero también en el ejército hay pistolas. Pues, sí, no es solo armas de guerra ni bazooka. Entonces ellos también pueden hacer uso de armas más regulares, primera cosa. Sí. De hecho, nosotros tenemos Estoy de acuerdo. que es la maestranza del ejército, que fabrica, entre otras cosas, pistolas de Que revólver. lamentablemente entiendo que ya no están en eso, pero Pero lo que quiero decir es que el ejército ha dicho que no tiene la capacidad para participar de la disuasión y el control del orden público. Sí. Pero distinto es un militar en un resguardo de zona crítica, porque hoy día tenemos carabineros que están resguardando el CEFAM de Puente Alto porque los funcionarios están amenazados de muerte. Entonces, efectivamente, ahí hay un resguardo. y de ahí voy a infraestructura. entrar a hacer un mea culpa. Porque los militares, y hablemoslo con sinceridad, no se sentirían jamás cómodos si son llamados. Porque pueden ser llamados, hoy día pueden ser llamados. Hace más de un año que hicimos una modificación constitucional otorgándole al presidente de la República la facultad de convocar a las Fuerzas Armadas fuera de los estados de excepción para resguardar infraestructura crítica. Eso está vigente. ¿Qué es lo que falta? Falta la ley de reglas de uso de la fuerza que le den, en primer lugar, así como la ley Naín Retamal, que fue tan criticada, incluso hubo autoridades de gobierno que hablaban del gatillo loco. Y Sí, nosotros decíamos, fácil. no es el gatillo, perdón, gatillo fácil. Sí. No es gatillo fácil, pues. Es permitirle que las Fuerzas Armadas, las fuerzas policiales puedan efectivamente actuar en el cumplimiento de su deber, haciendo uso de la fuerza, del arma, porque si no, ¿para qué la tienen, pues? ¿Por qué el Estado le Pero entonces, ¿por qué arma? no hay la disposición si usted dice que es necesario? Bueno, porque usted está diciendo, primero, esa es una discusión lenta en los hechos, que ha habido en el Congreso. Pero estamos de acuerdo que en los hechos lo que ha hecho hoy día el Ministerio Público al destinar carabineros a resguardar el CEFAM es resguardo de infraestructura Tal que es cual crítica. es. Bueno, y usted está desviando atención, está desviando carabineros para esa labor. Sí, ¿Y podría eso hacerlo, por ejemplo, el ejército? por supuesto. ¿Y por qué no se toma esa decisión? No lo sé, eso hay que preguntárselo al gobierno. No obstante, yo creo... ¿Pero usted estaría de acuerdo con que eso ocurriera? Pero por supuesto, o sea, a ver, nosotros estamos, y digo nosotros porque no conduzco yo esa comisión, la conduce la Comisión de Defensa. Estamos en comisiones unidas, Defensa y Seguridad. Participamos los 5 senadores de Defensa y los 5 de Seguridad. La preside Defensa, vuelvo a decir. Y estamos trabajando con las reglas de uso de la fuerza que han generado mucha polémica. Primero, porque hay algunos principios que han sido objeto del debate. Ya estamos votando eso. Y segundo, porque necesitamos darle, en primer lugar, la tranquilidad a la ciudadanía, que con esas reglas para usar la fuerza física, la fuerza de los distintos gradientes de equipamiento, hasta llegar a la fuerza letal, o sea, hasta llegar al uso de la fuerza mortal, tenemos que generar ciertas condiciones que tienen que ver con los principios, pero también tiene que ver con las condiciones en que esa se usa, para darle tranquilidad a la ciudadanía que nadie va a hacer abuso de esa fuerza como agentes del Estado, como ha ocurrido en nuestra historia. Pero por otro lado también tenemos que darle la tranquilidad y la certeza de que cuando el Estado le entrega herramientas letales, en el caso de las Fuerzas Armadas, o le entrega distintos tipos de equipamiento a las policías, porque las reglas de uso de la fuerza son tanto para las policías como para el ejército, van a poder actuar con soltura y no atemorizados, como le pasó a un infante de marina que defendiendo a un carabinero dispara y está en un proceso que lo pueden condenar a 20 años. Entonces, eso ha hecho de que los primeros en decir, chuta, que estamos preocupados por esta cuestión son las Fuerzas Armadas. No lo pueden decir públicamente, pero digamos las cosas como son.
O sea, aquí, ¿por qué dije mea culpa? Porque yo soy parte del trámite. Yo estoy a favor de que esto se resuelva rápido y que las Fuerzas Armadas tengan la certeza y las policías tengan la certeza que al aplicar la fuerza que el Estado le permite aplicar, lo hagan sin inhibición, con confianza de que el Estado lo va a respaldar. Pero todavía estamos pegados allí en un debate que ha sido demasiado largo y muy lento. Yo por eso digo mea culpa y la voy a asumir por el sistema, no en lo personal, y también en lo personal. Pero claramente eso es clave. Sacar la regla del uso de la fuerza es clave. Pero hoy día el presidente puede perfectamente instruir al comandante en jefe de alguna de las ramas de la Fuerza Armada. hacerlo? Yo creo que sí. Ya. ¿Sabes por qué, Iván? No a nivel nacional. Pero ya sabemos dónde se ha hecho la favelización que tuvieron los brasileros hace 15, 20 años atrás, en donde el crimen organizado hace 15 o 20 años atrás capturó barrios lo que pasa es que y los organizó como quiso. El presidente tiene las atribuciones para hacer eso. Sí, pues, las tiene, ya hay modificación constitucional. Pero usted no está de acuerdo con la aplicación de un estado de excepción en la región metropolitana porque el mismo ejército ha dicho que es incapaz de tener toda la región metropolitana bajo estado de excepción, pero sí en estas condiciones. Absolutamente. Pueden controlar la infraestructura crítica en barrios críticos. Sí, ha faltado. ¿Usted cree, es que se nos va el tiempo, pero dígame si está de acuerdo o no con el alcalde de Codina que la autoridad tiene que salir de la moneda e ir a lugares como el CEFAM? ¿Usted diría la ministra Arda tiene que ir exactamente? Yo ya sé la respuesta de tanto la ministra como el secretario. Hemos estado en terreno, vamos aquí, vamos allá. Pero esto ocurrió en las últimas horas. Sí, pues, ¿no? Pero ¿sabe lo que pasa, Iván? Una cosa es ir, la otra cosa es meterse dentro del problema, empáticamente ver lo que está pasando en esos barrios que perdieron la libertad, Iván. Sí, claro. Es terrible lo que dicen varias encuestas donde la gente dice yo prefiero perder libertad y democracia con tal que me resuelva el problema de seguridad. Y eso, en el concepto, en lo que estamos tratando de construir como país, es terrible. Porque la gente, en definitiva, ya perdió su libertad, Iván. En esos barrios, en los bajos de Mena, en donde ocurre esta balacera con 150 tiros sin contrapeso, porque ahí no hubo intervención policial para eso, al alero de un narcofuneral que estamos tratando de regular, lo que ocurre es que esa gente ya perdió la presencia del Estado y por lo tanto su libertad. No pueden salir a trabajar en la noche, no pueden llegar tarde, los negocios tienen que cerrar a las 5 o 6 de la tarde y a partir de allí el crimen organizado manda. Bueno, como usted decía, usted dijo al principio, esto es Juárez. Bueno, esperemos que no sea así. Yo espero, y este es un problema de todos. Y que se pueda torcer el camino. Yo no le voy a sacar el traste a la jeringa diciendo que este es un problema solamente del gobierno. Es un problema de todos. De los 3 poderes del Estado y con los problemitas que tenemos en el judicial y que también hemos tenido en otros, yo creo que aquí tenemos que tomar la batuta entre todos. Falta conversación, falta buscar un acuerdo, falta crear la institucionalidad que junto con la senadora Bodanos dijimos, creemos un grupo operativo que tenga capacidad de mando. Por eso necesitamos al presidente de la República encima, porque el problema que hoy día tenemos y que lo han reflejado estos dos crímenes, por eso critiqué la opinión de la ministra. Se enojaron conmigo, pero me da exactamente lo mismo. Porque no se puede normalizar. Y está bien, la ministra dice, no, si no estoy normalizando nada. Pero, Iván, ocurrieron 29 homicidios. 29, no eran 22 ni fueron 25. Porque apareció un personaje muerto de 5 tiros, pero tenía una data de muerte el 18 de septiembre. Entonces, ¿cómo vamos a decir que esto es lo mismo? Porque la suma de los crímenes cometidos por día multiplicado por los días de los feriados largos es como lo mismo. No estamos en el mismo país y no podemos combatir delitos nuevos con tecnologías viejas, con equipamientos viejos y con tácticas viejas. Los delitos nuevos se combaten con otra estrategia. Desburocraticemos el sistema, démosle prioridad. Si las policías necesitan algo después que el gobierno tenga algún plan, actúen mañana. No esperen los 6 u 8 meses que te acabo de escribir al principio de que es la vida, pasión y muerte para comprar un pinche equipamiento, para usar un término mexicano. Es parte de las dificultades que tiene, por supuesto, la administración del Estado, pero por supuesto falta la decisión política. Y es por eso... Hagamos un fast track para desburocratizar. Lo hicimos con la construcción de las cárceles. Hicimos un fast track. Ampliación, habilitación o mejoramiento de las cárceles no necesitan pasar por ningún tipo de estudio. Amplíen las cárceles. Ya está autorizada y vigente la ley. Entonces, ¿para qué le damos más vuelta? Póngale plata. Le quiero dar las gracias por esta conversación. Gracias a ti, Iván. Una jornada muy amable. Vamos a revisar otras informaciones ahora.